Hola queridos suscriptores, vamos a hablar del poder sobrenatural de la fe del obispo Macedo, que pertenece a la Iglesia Universal de la de la Iglesia de Brasil, llamada Pare de Sufrir. Palabra que produce vida, página 97. El Espíritu de Dios hizo que el soplo del Omnipotente dio la vida por Job 33:4. El Espíritu de Dios nos ha hecho cristianos, su soplo de vida permanece en nosotros. Ahora nuestra tarea es desarrollar esta gracia divina a través del ejercicio constante de nuestra fe. El propio Dios dijo a su pueblo: está lloviendo, pero en estos últimos días ha estado lloviendo toda la noche, y así vamos a hacer el audiolibro con la lluvia de Dios. Porque este mandamiento yo te ordeno que hoy no es demasiado difícil para ti, no estás lejos de ti, no estás en el cielo para que digas: ¿quién subiría por nosotros al cielo? No le traerá, no los hará oír para que cumplamos. Deuteronomio 30:11-12. De la misma forma que el Espíritu Santo afirma que la vida traída del Señor Jesús no está por los cielos, que está aquí ahora a la disposición de todos los que creen, todos los que están dispuestos a pagar el precio, usando el coraje, la determinación, la fe sobrenatural de la acción. El reino de Dios, sobre el cual su Hijo tanto predicó, no es más que la plenitud de la vida deseada para todos sus seguidores. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió, dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán he aquí, he allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:20-21. En otras palabras, la vida está dentro de nosotros, pero no es necesario cultivarla correctamente para que venga a producir frutos, los cuales no nos traigan gozo, sino también glorificar a Dios, según lo que está escrito: pues el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que desciendan del sepulcro esperarán tu verdad. El que vive te dará la alabanza. Isaías 38:18-19. El tamaño de la fe sobrenatural. Mucho de desconocer real de la fe sobrenatural, mientras el tamaño hace la diferencia de la realización de la palabra de las Escrituras, de la proporción mayor de la fe, de lo que consigue a través de las oraciones y vigías, mucho menos el ayuno, sobre que puede fortalecer a través de oír las palabras de Dios de acuerdo con lo que ya ha determinado. Así que la fe es por oír, y oír es por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pedir más que la fe es una incoherencia. Lo mismo la persona que pida a Dios que le dé certeza en su palabra, en su verdadera, se cumple cuando sean las circunstancias. Si deseamos tener la fe inquebrantable, más que el camino a seguir, tenemos que permitir la palabra de Dios alimente nuestro espíritu y su fuerza de poder. Ella es la fuente de fe, pues a través de ella captamos la mentalidad de Dios y el carácter, aquella quien nos da la luz con el fin de que podamos ver cuál es la voluntad divina para nuestra vida, además fortalecer nuestra confianza en Dios. Cada vez que leemos la Biblia es como el propio Dios estuviese hablándonos personalmente, inyectando más y más la certeza de nuestros corazones en cuanto al cumplimiento de todas sus promesas. El Señor nunca realizará su santa voluntad aquí en la tierra sin que haya participación efectiva de sus hijos. Por ejemplo, cuando Dios quiso abrir el Mar Rojo para el pueblo pasarse, fuera necesaria la participación de Moisés, le dijo: tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo.
Moisés obedeció la palabra de Dios y se cumplió su promesa. Josué rodeó a Jericó 13 veces. Entonces Dios hizo las murallas se derrumbaran. Jesús dijo: quitad la piedra. Los discípulos obedecieron. Y resucitó Lázaro. Como obedecemos la palabra de Dios y hacemos la voluntad, que si ignoramos sus pensamientos, por eso es necesario tener el pleno conocimiento de aquello de que el Señor ya determinó y nos otorgó. Para tener fe es necesario saber en que Él podríamos creer en Jesús el Salvador, que no hubiese quien no predicase. El apóstol Pablo hacía esta severa advertencia y afirma: como pues la invocación de aquel el cual se ha creído, y como creerán en aquel de quien no han oído, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Romanos 10, 14, 15. En general, el pueblo de Dios ha subestimado la propia fe. No tiene idea de cuán poderosa es ella. Naturalmente eso viene sucediendo porque hay voces extrañas que hablaban las personas. Le dicen que su fe no es suficiente en realizar el deseo de su corazón. Además, por ejemplo, creer que el tamaño de la fe sana en un pequeño dolor de cabeza distinto de la fe que curar el cáncer. Es un camino más el cual el diablo y los demonios han desanimado y desestabilizado la fe sobrenatural que posee el pueblo de Dios, que necesita ser la acción para la manifestación de la gloria del Dios en el mundo. La Biblia revela la realización de milagros. Por ejemplo, cuando el padre afligido llevó a su hijo poseído por el demonio delante de Jesús, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque nuestras veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos de Jesús y preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo de que si tenéis fe como un grano de mostaza, y dieras a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17, 15, 20. A primera vista parece que no tiene sentido el hecho de que Jesús mencionase la poca fe. De ello pasa a después afirmar que si tuviesen la fe como un grano de mostaza, la menor de pocas las semillas, podrían transportar los montes. Pero analizados un texto general, observamos al Señor primeramente los censuró en su incredulidad y hasta en su perversidad. En realidad la fe de ellos poseían era suficiente para expulsar a aquel demonio. Sin embargo, aquella pequeña fe no era absoluta y sus corazones habían mezclado entre ella solo la incredulidad, sino también la perversidad. Judas Iscariote estaba entre aquellos que pueden y resultó ser un traidor. Demás apóstoles también abandonaron según Jesús en la hora de la prisión. Finalmente, aquella generación, incluyendo a los propios discípulos, también era incrédula y perversa. En conclusión, ellos no pudieron expulsar al demonio, no por el tamaño de la fe, sino la incredulidad y la perversidad que existía en sus corazones cuando el Señor Jesús mencionó a la fe del tamaño un grano de mostaza. Se refinó la fe y no tienen que ser grandes para realizar los grandes hechos. Destacó la fuerza y el poder inconmensurables.
La verdad es que la fe fue mezclada en una pequeña duda, no funciona en ninguna manera. Sin embargo, una pequeña fe sin ningún tiempo de duda es capaz de realizar lo imposible. Así como el espíritu no tiene color, sexo, tamaño, la fe sobrenatural tampoco tiene dimensiones, puede ser la medida apenas la calidad de la pureza. La Biblia, todos los hombres, las mujeres fueron usados por Dios, tuvieron la calidad de la fe irreprensible. Por esta razón obtuvieron las respuestas de Dios en sus oraciones. La calidad de nuestra fe es estimada por el comportamiento de cada uno de nosotros delante de nuestras necesidades. Cuando el ciego de Jericó fue llevado a la presencia del Señor Jesús, después de haberlo llamado 2 veces consecutivas, el Señor preguntó: ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que en él era ciego, pero en realidad quería estar seguro de la calidad de su fe, pues él podía pedir algo de menor valor. Sin embargo, la grandeza de su petición confirmó la calidad de su fe. Nuestros pedidos definen exactamente la calidad y la fuerza de su fe. La única manera de aprobar nuestra fe es demostrar el grado. Permítame que voy a conectar el celular porque se me va a apagar. Todos estos audiolibros los he hecho con una tableta o con un celular. Y este celular es bastante sencillito, pero me ha servido mucho para poder llevar estos audiolibros a gente así que quieren la espiritualidad. Jesús preguntó: ¿qué quieres que haga? El ciego dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10, 51, 52. Entonces en la Sagrada Biblia hay muchos ejemplos de las personas que tuvieron valor de la fe y la aplicaron en sus vidas, provocando las grandes maravillas de las cuales precisan el ser renovadas en la gloria de Dios. Sin duda, Josué fue uno de los grandes héroes de la fe. No se limitó a usar la fuerza personal, sus talentos, menos la autoridad gubernamental. Si dependía de recursos naturales, fracaso sería inevitable, pero si aplicaban los recursos procedentes de Dios, la fe sobrenatural, nada sería imposible. Así dio el ejemplo de la vida de la fe para el pueblo de Israel, para todos los enemigos, dice en la Escritura respecto a Josué. Entonces Josué habló a Dios el día que el Señor le entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo la presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo en la luna y se paró hasta que la gente que se vengó de sus enemigos. Josué 10, 12, 13. Ve a Josué. Primero habló en el Señor. La Biblia no entra en los detalles lo que habló con Dios, pero podemos concluir que la oración hubo un derramamiento de un alma en favor del pueblo de Israel. Enseguida, después de estar lleno de convicción y de fe, en el acto de coraje delante de los hijos de Israel, con voz audible ordenó al sol, a la luna, que se detuviese en los lugares determinados por él. No fue Dios quien mandó al sol y la luna de detenerse, sino Josué, que es actitud, la fe que provocó el milagro. Sin embargo, alguien podía decir: Josué lo ordenó porque fue Dios quien detuvo el sol y la luna. Pero esto es verdad, porque la voz de Josué fue acompañada por la fe. Esa fe no es más que el poder de Dios fluyendo a través de Josué.
Pero el Señor Jesús afirmó: de cierto digo que cualquiera que diga en este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Marcos 11:23. Aquí donde se concluye la fe expresada a través de nuestras palabras. Nuestro corazón estuviera viviendo en la plenitud de la presencia de Dios, entonces nuestras palabras expresarían exactamente esto. Si estuviera lleno de confianza, nuestras palabras determinarían lo imposible. Basando solo tener coraje de expresarlas, Josué ordenó al sol que parase en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Fue obedecido porque su fe sobrenatural era de calidad. Su palabra no solo identificaba su fe, sino que sobre todo su audacia y coraje. El sol estaba 150 millones de kilómetros. Además de eso, cuando Josué se retiró al sol y la luna, no se escondió en el lugar lejos de su pueblo, para no correr el riesgo de no ser atendido en consecuencia de el descrédito. De lo contrario, habló la presencia de los israelitas, absolutamente consciente de lo que estaba haciendo y sin ningún tipo de recelo. El Señor no tenía ahora alternativa que no fuera de honrar aquella fe y el coraje, entendiendo la voz de Josué. La grandeza del milagro depende de la calidad de la fe, no sea del tamaño propiamente dicho. Los cristianos han confundido la fe natural con la sobrenatural. Incluso piensan que por el hecho de tener una fe natural muy bien basada, pueden usarla en lugar de la fe sobrenatural. Si intentaran usar la fe natural para la realización de un determinado milagro sobrenatural, es obvio que en este no va a ocurrir en ningún caso. La gente puede decepcionarse y quedarse frustrada hasta el punto de abandonar la fe cristiana. La fe natural produce milagros naturales. Solamente la fe sobrenatural puede producir milagros sobrenaturales encontrados en la Sagrada Biblia. Cuando el Señor Jesús dijo: de cierto digo que en mí cree, las obras que yo hago también las hará, aún mayor hará, por lo que voy al Padre. Juan 14:12. Está queriendo decir que la creencia sobrenatural en su persona es suficiente para realizar todos los milagros. Él hizo aún muchos más. La creencia sobrenatural es mucho más que el deseo sincero de querer servirle todo corazón. En realidad significa la fuerte absoluta de la convicción de asumir su propio carácter por medio de la asunción del Espíritu que ya existe dentro de lo que entregaron al Señor Jesús, para entonces haber prevalecer su voluntad a través de obras como las que Él realizó. Dios tiene interés en realizar grandes milagros entre nosotros, de los que tenemos necesidad, pues cuanto los más milagros son realizados en el nombre del Señor Jesús, más glorificado es. La fe positiva y la fe negativa. Pues la fe de la certeza es la que espera la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. A partir de esta definición nosotros podemos comprender que la fe debe ser dirigida hasta la positiva y negativamente. Ambas situaciones pueden ser activa o pasiva. ¿Qué significa esto? Cuando la persona cree piadosamente en alguna cosa, cuando tiene la certeza que algo sucederá en su vida, sea una cosa buena o mala, está manifestando una actitud de fe. Esta fe será positiva en lo que ella cree va a acontecer bueno. Será negativa si ella creyera en lo malo.
La persona siente un pequeño dolor, enseguida imaginará que el síntoma es de una enfermedad incurable. Además, después alimenta esta fe negativa con charlatanerías de otras personas, son problemas de la fe semejante. La verdad que estas otras personas siempre tienen un caso para contar a alguien el poseedor de algún dolor igual, que se terminó muriendo de cáncer. La tendencia de estas criaturas es verdaderamente contraer aquella enfermedad en la cual puesto su fe no es negativa y activa. En estos casos es muy importante que tales personas busquen a alguien de fe positiva, conocedora de el Dios vino, y hable siempre de las cosas positivas según el carácter de Dios. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar la libertad de los cautivos, vista a los ciegos y poner la libertad a los oprimidos. El sentido literal de este versículo es cuando el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Entonces somos ungidos para anunciar cosas buenas a los pobres, proclamar palabras de liberación a los cautivos de Satanás, restaurar la visión de los que han sido cegados por la ignorancia, debido a la falta de conocimiento del Dios vivo, así como poder en libertad de la fe a los oprimidos. En el mejor camino de ser tomado en los pesimistas o los poseedores de una fe activa hacia lo negativo es relacionarse lo máximo posible en aquellos que tienen la fe hacia el lado positivo. Esta razón es Espíritu Santo, a través de Pablo, instruyó a los cristianos Filipos. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, eso pensad. Filipenses 4:8. La fe negativa tiene el mismo poder de la fe positiva, porque solo lo mismo, ambas siguen siendo la fe. Cuando uno dice, aunque son lo mismo, ambas siguen siendo la fe, aunque una está siendo opuesto, continuarán en la certeza de lo que se esperaba. La convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. El diablo trabaja con la fe negativa porque él es la fuente de la misma. Dios trabaja con la fe positiva porque él es su fuente. El diablo y sus demonios han usado a las personas y su reino en este mundo para distribuir un mensaje negativo, con el intento de producir la fe negativa y consecuentemente la destrucción a través de ella. Dios en persona es el Espíritu Santo, en el nombre de su Hijo Jesús, a través de las Sagradas Escrituras, ha anunciado las buenas nuevas del reino de Dios y la difusión de la fe positiva. Consecuencia de la liberación de cautivos de Satanás, es decir, la restauración de la vista de los ciegos y poner la libertad a los oprimidos. Esta visión es el entendimiento de la Iglesia Universal del Reino de Dios para el mundo perdido. La fe negativa puede ser activa o pasiva. La fe positiva también. La fe negativa está dirigida hacia lo malo, hacia el desarrollo. Se encuentra en la actividad en contra de todo lo que proviene de Dios y lo que le pertenece. La fe negativa pasiva se manifiesta fuera de la acción. Aunque exista, aún así es inactiva y naturalmente incapaz de nada. El trabajo del diablo es empujar a esta pasividad, haciéndola activa a la realización de sus deseos.
Es bueno recordar que el diablo no puede hacer nada contra nadie hasta que alguien duele con él, directa o indirectamente, exactamente a través de la fe negativa. Activa el que encuentra las puertas abiertas para actuar en libertad. Por ejemplo, imaginemos una persona que sale a su casa, recibe la inspiración diabólica creyendo que al chocar un auto estuviera el miedo, no rechazaba la idea inmediata de su corazón por la fe positiva o activa del hombre del Señor Jesús, entonces la posibilidad de que ocurra un accidente será muy grande. Esta fe es negativa y activa en dos razones. Primero, porque hay certeza de que alguna cosa mala va a ocurrir. Segundo, porque hay un alimento de esta fe negativa a través del temor. Eso es la acción. Quiere decir que la fe negativa es activa porque el temor está incrementando en la fe del mal. Cabe a destacar que la fe negativa con instrumento de Satanás siempre ha sido usada por el mundo desde la rebelión de Adán y Eva. El hecho de que Aarón y su vara delante del faraón y los siervos se convirtió en una culebra, entonces llamó también al faraón y a los sabios hechiceros hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos después echó la vara y a los cuales volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo 7, 10, 12. La fe negativa también produce milagros y maravillas. Los ojos del mundo y nosotros los cristianos no podemos menospreciar el poder de la acción. Si lo hiciéramos fatalmente seríamos atacados por ella. Hay que reaccionar contra ella, porque el poder de la fe es positiva y la única fuerza es capaz de vencer todo aquel ataque de fe negativa. La vara de Aarón, transformada en serpiente, devoró otras varas en los sabios de Egipto y también se había transformado en una serpiente. Dios permitió para que sus seguidores tengan los ojos abiertos. Coloquen la fe positiva en la acción al fin de destruir las obras del diablo. El propio Señor Jesús hizo mención a la fe negativa cuando al hablar de la gran tribulación advierte: si aquellos días no fueran acordados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dice: mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, no los creáis, porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán en sí lo posible aún a los escogidos. Mateo 24, 22, 24. Cuando pueden los falsos cristos y falsos profetas hacer grandes señales, prodigios que tengan poder para la tamaña hazaña, realmente es como es posible que existe la fe sobrenatural negativa en el funcionamiento, pues para aquellos que han resistido el Espíritu Santo para servir y dirigir al diablo y a sus demonios, pero gracias a Dios por el nombre de Jesús y del Espíritu que nos han dado la victoria sobre el poder de las tinieblas, sobre toda potestad del infierno, a tal vez de una fe simple pero sobrenatural, positiva, activa de las promesas de Dios. La fe positiva es pasiva cuando no tiene la certeza de que es buena, cuando no se toma de la actitud del coraje sobre aquello en lo que se cree. Por ejemplo, el cristiano tiene certeza de que el Señor Jesús resucitó de los muertos. Está vivo para hacer cumplir las promesas de la vida. Aquellos que invocan todo corazón, sin embargo, cuando vienen lluvias, tempestades sobre la vida, en lugar de luchar contra aquello que podría destruirlo,
se deja llevar por las circunstancias creyendo que la voluntad de Dios que sea arrastrado por esas circunstancias adversas. Es impresionante la cantidad de cristianos que por cualquier motivo se mantienen pasivos ante los ataques del diablo, sin hablar de las que prefieren acobardarse ante las luchas, en lugar de usar sus derechos en Cristo y contraatacar con la fe sobrenatural ya que tienen dentro de sí, por el cual la fe positiva y pasiva en la iglesia del Señor Jesús hoy es apenas la caricatura de la iglesia primitiva. Los cristianos de hoy prefieren mantenerse enclaustrados dentro de sí mismos, alimentando su egoísmo, su orgullo espiritual a través de la búsqueda incesante del conocimiento bíblico para que puedan ser considerados. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Llegamos a la página 112. Ya vamos avanzando. Que tengan un buen día, mañana, tarde, noche, donde quiera que están. Hay un link a PayPal para los que quieran hacer un aporte al canal en los mensajes. Y muchas gracias. Espero que escuchen todo este audiolibro. Que tengan un buen día.